¿Sabías que la atención no es un proceso unitario, sino que involucra una red de regiones cerebrales? Pues muy bien, en este audiovisual exploraremos la fascinante conexión entre la atención y el rendimiento cognitivo, así como las posibles alteraciones que pueden surgir. Entonces, sumergámonos en el mundo de la neuropsicología y cómo comprender un poco más allá cómo funcionan estos procesos cruciales para nuestro día a día. Pues muy bien, todos tenemos un poco de idea qué es la atención, pero en cuanto en el área científica nos tiene un poco más amplio el concepto. A su vez, nos permite decir que para que llegue a suceder esta atención existen varios procesos como la amplitud, la flexibilidad, el sistema de alerta y la muy conocida concentración. Pues muy bien, es entonces cómo podemos conceptualizar lo que nos permite seleccionar, procesar y concentrarnos en un estímulo en específico. Es entonces importante mencionarles que inclusive para concentrarnos en algo, nuestro cerebro debe tener esa capacidad para elegir en qué hacerlo. Entonces, nuestro proceso atencional empieza a dividirse desde inicio o captación, desde el sostenimiento y el cese de la atención. En niños, inclusive, puede ser que en niños preescolares, normalmente su atención máxima llega a ser de 1 hora, mientras que en adultos puede llegar a ser de 2 horas o más, dependiendo el estímulo o inclusive lo que le interese a esa persona estar observando. Pues muy bien, hablaremos ahora sobre las bases neuropsicológicas de la atención. Pues muy bien. Las bases neuronales implicadas para que se realice este proceso de la atención se encuentran, por ejemplo, explorando las áreas cerebrales responsables como la corteza prefrontal y el sistema de alerta. Mientras que los neurotransmisores claves para que destaquemos la importancia de estos en este proceso son la dopamina y la noradrenalina, que son aquellos que permiten la regulación de la atención. Según el autor Lapuente 2010, reconoce dos sistemas implicados en los procesos atencionales. Uno es el sistema bottom-up, o también conocido o en español sistema de abajo hacia arriba, que quiere formarse desde la formación reticular, el tálamo, ganglios basales, cíngulo y sistema límbico. Mientras que existe el sistema top-down o el sistema de arriba hacia abajo, que está formado desde el lóbulo parietal hasta el lóbulo frontal. Es entonces como les voy a conversar también que existen procesos de atención. Entre los procesos de atención están, por ejemplo, la atención selectiva. ¿Cuál es esta? Esta es la capacidad de enfocarse en un estímulo en específico, mientras se ignoran o se discriminan los otros. En cuanto a la atención sostenida, son aquellos que se mantiene la concentración a largo plazo. Y también existe la atención dividida. Se lo conoce también como, por ejemplo, muchas mujeres la podemos practicar, que realizamos varias tareas de manera simultánea. La atención alternada implica cambiar la atención de una tarea a otra de manera diferente, como por ejemplo cuando cambiamos entre la lectura de un libro y la escritura de notas, o tomamos un café mientras leemos correos electrónicos. La atención selectiva, en cambio, sostenida, permite combinar la capacidad de enfocarse durante un periodo de tiempo prolongado. El impacto en el rendimiento cognitivo de manera general, sabemos que, como les mencionaba antes, la atención no es un proceso unitario, es decir, que forma parte o es necesario para otros procesos, por ejemplo, como el aprendizaje y la memoria. La atención influye en nuestra capacidad de adquirir nueva información y, por supuesto, de recordarla. También en la toma de decisiones. La atención afecta nuestras decisiones al dirigirnos a la información que consideramos en el momento más relevante. También existen alteraciones de la atención, por ejemplo, como el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que es aquel que exploramos y que conocemos también como TDAH por sus siglas. Este afecta la atención, normalmente también existe hiperactividad y influye mucho o afecta en el rendimiento académico. En el deterioro de la atención, en el envejecimiento, por ejemplo, comprendemos que hay cambios en la atención a medida que envejecemos y tenemos también una dificultad de cómo mitigarlos. El estado confusional, su etiología suele ser muy variada y generalmente responde a múltiples causas que se provocan alteraciones cerebrales difusas y focales del encéfalo. Otra alteración es el mutismo cinético. Es aquel que se define como una grave alteración del estado de vigilia que se acompaña de profunda apatía, de iniciativa psíquica, motora o verbal y de indiferencia a todo tipo de estímulos. Así también tenemos en cuanto al trastorno de hiperproxia, que también está, por ejemplo, acompañado de
que se ve afectado frente a diferentes estímulos. Los pacientes suelen carecer de movimientos espontáneos y no responden a órdenes o a preguntas o estímulos. Parecen estar en silencio de manera prolongada o de manera permanente. En cuanto a la hiperproxia, por ejemplo, es un trastorno de la atención caracterizado por enfocarse de manera excesiva en un cierto objeto, persona o situación, de manera que durante un momento en particular, y lo que resulta imposible cambiarlo hacia otra. Entonces podemos decir que en este viaje a través de los procesos de la atención hemos descubierto su papel crucial en nuestra vida diaria y cómo, sin darnos cuenta, pues también pueden verse alterada o afectado, por ejemplo, nuestro rendimiento cognitivo. La conciencia de esto es importante para los procesos que nos permitan capacitar o adoptar nuevas estrategias de estos procesos nos capacita para adoptar estrategias que mejoren nuestra atención y a su vez tener una mejor calidad de vida. Entonces, de esta forma, quería yo permitir fomentarnos un poquito más la concientización sobre la importancia de cuidar y fortalecer nuestra atención. Por ejemplo, con ejercicios para tonificar la atención, como pueden ser en mindfulness, en la naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Podemos nosotros cerrar nuestros ojos, buscar un ambiente muy temprano, por ejemplo en la mañana, darnos unos 5 minutos, cerrar nuestros ojos y concentrarnos en los estímulos que nos da, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza, tocar con nuestros pies o nuestras manos, permitirnos sumergirnos en los detalles, observar luego también en un momento las texturas, los sonidos, los olores, permitir ir agilizando esta atención, así mismo como la lectura consciente, leer un párrafo o una página según vamos poco a poco realizando este ejercicio, pues ir realizando esto y luego posteriormente hacer o traer a memoria qué fue lo que leímos, qué entendimos y más bien qué frases en específico aprendimos de esa lectura que realizamos. Los muy conocidos rompecabezas mentales son muy importantes y buenos, por ejemplo, para los niños. Una forma muy entretenida de mantener la atención y a su vez de realizar un ejercicio que puede ser en familia. Así como la meditación de atención plena, pues permite meditar, concentrarse en cuanto a la respiración, en el momento en el cual fortalecemos la atención sostenida y promueve también un poco la calma mental. Es entonces también como les quiero decir que es muy importante hoy en día que existe una sobreestimulación en pantallas, en actividades en cuanto al internet, pues ir brindando esta forma de ir tonificando la atención con nuestros niños y nosotros también practicarnos con la vida adulta, ¿no? Entonces, espero haya sido un tema muy claro y que tengamos muy en cuenta que nuestro proceso de atención también son muy importantes. Gracias.